La salvación del hombre es un misterio. La búsqueda del reino de los cielos y su justicia exigen de nosotros todo el esfuerzo de nuestra inteligencia y una voluntad con rectitud de corazón. Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, y a la luz de la razón humana se puede llegar al conocimiento pleno del gran misterio de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Sin la razón humana, sería imposible el entendimiento de la revelación divina. Entonces puede decirse que la dignidad más alta del hombre consiste en su vocación al diálogo con Dios. En los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo y Levítico, Dios comienza a revelar el misterio de la salvación. El libro de Génesis representa al hombre caído, el cual adquiere la condición de esclavo a causa del pecado. El libro del Éxodo representa el momento en que Dios libra al hombre del yugo de la esclavitud. Y el libro de Levítico representa la santificación del hombre. De aquí se puede deducir que el misterio de la salvación tiene tres aspectos fundamentales. Primero, el hombre adquiere la condición de esclavo a causa del pecado. Segundo, la redención del hombre. Tercero, la santificación del hombre. Es de vital importancia distinguir la redención del proceso de santificación. Las polémicas surgen cuando no se entiende la diferencia entre redención y santificación. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, ha creado al hombre con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal, dotándolo de libre albedrío para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. El fin último del hombre consiste en vivir una vida santa y moderada por medio del hábito de las virtudes, con el único propósito de mantener una relación correcta ante nuestro Creador y Señor. En esto consiste el proceso de santificación, del cual habla el libro de Levítico. Una de las enseñanzas fundamentales en el libro de Levítico consiste en ser santos, porque Dios nuestro Señor es santo. Para lograr esta santidad, el hombre, en el ejercicio de su libre albedrío, debe proceder a la obediencia a Jesucristo el Señor, quien por medio de la gracia santificante del Espíritu Santo, guiará al hombre hacia la plenitud de una vida santa y moderada. Sin embargo, este maravilloso plan se interrumpe a causa de la desobediencia. El pecado es lo único que puede alterar la belleza, el orden y la armonía de la creación. Y así, por medio de la desobediencia, es como el hombre caído adquiere la condición de esclavo por causa de su pecado. El segundo aspecto en el plan de salvación, al que llamaremos la redención del hombre, consiste en la obra redentora que Dios realizó por medio de su Hijo único Jesucristo en la cruz, para librar al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. El hombre, en su condición de esclavo, se descubre incapaz de obtener su libertad por sus propios medios. Como dice la Escritura: porque tú, oh Señor, has librado mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. También dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras a las que se refiere Pablo, cuando habla de la redención del hombre, son las obras ceremoniales del antiguo ritual de sacrificios que Dios instituyó en el monte Sinaí. Este ritual sacrificial con animales tenía el propósito de revelarnos de manera figurada el misterio de la redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz una vez llegada la plenitud de los tiempos. El libro de Levítico enseña, mediante el antiguo ritual sacrificial con animales, que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Como dice la Escritura: no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos, ni sacrificios por el pecado. En cambio me diste un cuerpo. Con esto Jesucristo suprime el antiguo ritual de sacrificios para establecer una alianza nueva y eterna. En virtud de esta voluntad, hemos sido consagrados a Dios, al ofrecer Jesucristo su cuerpo, una vez y para siempre. Jesucristo el Señor, como víctima expiatoria, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, suprimiendo así el antiguo ritual de sacrificios, el cual solo era figura de la obra redentora que Jesucristo nuestro Señor llevó a cabo en la cruz, para establecer una alianza nueva y eterna. Ahora podemos entender que somos salvos por fe y no por obras.
Un gesto de amor genuino, puro y verdadero, que Dios realiza por medio de su Hijo único Jesucristo, para librarnos de la esclavitud del pecado y adquirir a precio de sangre nuestra vida. El libro de Levítico es fundamental para entender el misterio de la redención y la obra de santificación que Dios lleva a cabo por medio de su Hijo único Jesucristo nuestro Señor. Una vez entendida la redención del hombre, hablaremos del proceso de santificación. Piensa en lo siguiente. Imaginemos que Adán, después de tener la experiencia del pecado y de la muerte, tuviera la oportunidad de volver al jardín del Edén. ¿Crees que se esforzaría al máximo para dialogar con Dios con el fin de triunfar contra las acechanzas de la serpiente? De aquí se puede entender que Dios ha creado al hombre con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal. Como dice la Escritura: pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te herirá en la cabeza, y tú acecharás su calcañar. De tal manera que es imposible permanecer imparcial. Nuestro libre albedrío define nuestra verdadera naturaleza. O bien somos descendientes de la mujer, o somos descendientes de la serpiente. Trigo o cizaña. Hijos de la luz o hijos del mundo. Justos o injustos. Como dice la Escritura: pongo ante ti dos caminos: la vida y la muerte. Bendición y maldición. Elige la vida y vivirás. También dice la Escritura: Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien por medio de las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. También dice la Escritura: por cuanto somos hechura suya, creados en Jesucristo para realizar buenas obras, preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en la práctica de las virtudes y merezcamos la gloria. Es en este proceso de santificación que las buenas obras son necesarias para perseverar en la justicia. Todo aquel que queda unido a Jesucristo nuestro Señor por medio del bautismo, aborrece la culpa. Y por lo tanto, aborrece el pecado y las ocasiones de pecado. Como dice la Escritura: pero si el justo se aparta de su justicia y se vuelve al pecado, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso merecerá vivir? Claro que no. No quedará ya memoria de ninguna de las obras de justicia que haya practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Piensa en lo siguiente. Un hombre comerciaba con esclavos. Un día, un hombre que tenía muchas riquezas le compró 10 esclavos. Después de concluir la compra, el hombre que tenía muchas riquezas dijo a sus esclavos: ahora ustedes son mis esclavos. Y deben saber que ninguno de mis esclavos es forzado a servirme. Todos mis esclavos eligen libremente ser parte de mi servidumbre. Por tanto, les concedo la libertad. A partir de este momento son nuevamente hombres libres. Los 10 esclavos estaban maravillados por la bondad de aquel hombre y se preguntaban unos a otros qué iban a hacer con su libertad. 4 de aquellos esclavos agradecieron al hombre que tenía muchas riquezas su generosidad y le ofrecieron a cambio su amistad. 5 de aquellos esclavos aceptaron su libertad y se fueron. Y uno de aquellos esclavos se echó a sus pies y rogándole le pedía que lo contratara como a uno de sus esclavos, pues quería servirle, obedecerle y honrarlo. Recuerden que el misterio de la salvación tiene 3 aspectos fundamentales. Primero, el hombre adquiere la condición de esclavo a causa del pecado. Segundo, la redención del hombre. Tercero, la santificación del hombre. ¿Cuántos de estos 10 esclavos fueron redimidos? ¿Cuántos de estos 10 esclavos procedieron a la santificación? ¿A qué grupo de esclavos nos asemejamos? De manera semejante sucede con nosotros cuando buscamos al Señor y a su Evangelio. En conclusión, Dios ha creado al hombre con la capacidad de amar el bien y aborrecer el mal, y para esto lo ha dotado de libre albedrío. Dios nos creó para proceder a la obediencia a Jesucristo el Señor y andar en buenas obras para santificación nuestra. El pecado interrumpe este maravilloso plan, pero la obra redentora que Jesucristo nuestro Señor llevó a cabo en la cruz,
nos justifica y nos restablece en la posición correcta para proceder a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo y cumplir así el propósito con el que originalmente fuimos creados. Como dice la Escritura, ser amigos de Dios es privilegio de quienes lo honran y lo temen. Solo con ellos comparte Dios los secretos de su pacto. Gracias sean dadas a nuestro Creador y Padre Celestial y al Espíritu Santo, por Jesucristo majestuoso Señor y Rey del universo.